Vamos a comenzar con la explicación del texto. ¿Qué engloba el texto? La adecuación, coherencia y cohesión, que son los apuntes del tema 1 correspondientes a la gramática. En primer lugar, necesitamos saber qué es el texto. Como bien dice, es considerado la unidad comunicativa máxima, que se crea con una intención específica y emite en una circunstancia determinada. Vosotros pensáis que nosotros cuando emitimos textos o creamos textos, siempre los vamos a hacer con una intención comunicativa y siempre va a tener una intención. Nunca se escribe por escribir. Para que esto ocurra o para que el texto tenga sentido, siempre se tienen que tener en cuenta las tres propiedades fundamentales, que en este caso es la adecuación, coherencia y cohesión. Aquí vienen las diferentes definiciones de la adecuación, la coherencia y la cohesión, pero vamos a ir viéndolas una por una. La adecuación. Esta es la propiedad que hace que los textos se adapten a la situación comunicativa en la que se producen. Es decir, tú te adecuas a la situación en la que tú vas a emitir ese texto o en la que tú vas a escribir ese texto. Siempre hay que tenerlo en cuenta porque el contexto es muy importante. Factores que afectan a esto son estos: la relación entre el emisor y el receptor, la intención comunicativa, el marco social, el canal y el tema. El primero de ellos, la relación entre el emisor y el receptor. Esto es básicamente el grado de familiaridad y la relación jerárquica. Es la cercanía que tú tienes con la persona con la que vas a emitir ese texto y la relación jerárquica. Si tú estás por encima de esa persona o no. En el sentido, por ejemplo, si el director tuviera que escribir un texto o vosotros tuvierais que escribir un texto al director. Eso es la relación jerárquica. Esto va a determinar el nivel de formalidad del uso de la lengua. No es lo mismo con una persona que tienes confianza con una persona que no tienes confianza a la hora de escribir. La intención comunicativa. Según cuál sea la intención del emisor, se debe elegir una modalidad de expresión. ¿Cuáles son esas modalidades? Pues optaremos por narrar, describir, exponer y los demás. El marco social. El escenario donde producimos nuestro acto comunicativo. El momento y el lugar donde suceden. Vosotros escribís en un momento y en un lugar determinado para algo concreto. Entonces, eso influye a la hora de escribir, ya que no es lo mismo que vayáis a escribir un día que estáis muy inspirados y os apetece hacer una argumentación sobre algún tipo de tema, o otros días que estáis, que os mandan una tarea y es obligatorio que tengáis que hacerla y no os apetece una mierda. El canal empleado. El medio con el que empleamos para transmitir el mensaje. Recordamos que en el canal, en los elementos de la comunicación, era el escrito y el oral. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en el escrito, teniendo en cuenta que vamos a hablar de texto. Y el tema, muy importante, ya que es de lo que trata ese mensaje que vosotros vais a hacer. Un factor de variación. Puede ser un tema muy general o un tema muy específico. Por ejemplo, si hablamos de temas científico-técnicos, pues nos centramos en temas orientados más a la ciencia. O, por ejemplo, la disección de una rana es un tema mucho más especializado que si hablamos en general de algún deporte o de alguna afición o incluso de las redes sociales. Todo esto nos lleva a los registros lingüísticos. La adecuación, nosotros nos adecuamos a los registros, ya que depende de para quién o para qué lo vaya a utilizar, va a utilizar un registro formal, en este caso, o informal. Es decir, son formas de expresión que un hablante va a utilizar para adecuarse a la situación. Esto, como os dije, realmente se saca de lógica. En el registro formal vamos a utilizar un nivel un poquito más elevado de la lengua, vamos a emplear un léxico mucho más grande, vamos a pronunciar correctamente, trataremos a la persona de usted, una sintaxis correcta. En un registro informal, pues nos relajamos un poquito más y lo que es un nivel menos elaborado, menos preparación. Vamos a utilizar una pronunciación mucho más relajada. Hablaremos con la persona de tú, no de usted. Utilizaremos las frases hechas típicas, el chacho, el socio, el tío y demás. Pasamos a la coherencia. ¿Qué es la coherencia? El texto es coherente siempre que tenga unidad de sentido. Los enunciados lo tienen que componer con temas. Es decir, vosotros escribís un texto y tiene que tener sentido, que todos los párrafos estén conectados los unos con los otros con el mismo tema. ¿Por qué no puedes hablar en un párrafo de un tema cualquiera y en el siguiente párrafo de repente te pones a hablar del tiempo que hace? Si me estás hablando en el primero del uso de las redes sociales, pues continúan todos los párrafos con esa idea. No me hables en uno de las redes sociales, en otro de un partido de fútbol y en el otro de repente me digas que vas a comer cualquier cosa. Eso no sería coherencia, sino que tiene todo que tratar de lo mismo. Vale, para que el texto sea coherente, ¿qué es lo que pasa? Pues que tienen que cumplirse una serie de requisitos.
como en la adecuación. En este caso, estos 4 de aquí. La estructuración de la información, la compatibilidad semántica, la relación temática y la progresión informativa, que también os dije que era la progresión temática, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva. La primera de todas, la estructuración de la información. Nosotros cuando escribimos un texto tenemos que presentar la idea en nuestra cabeza y ordenarla de manera lógica. La más importante va al principio si vosotros consideráis que es importante y vais desglosando poco a poco de la más relevante a la menos relevante, según en función de cómo queráis crear un efecto en el texto. Compatibilidad semántica. Se tienen que establecer relaciones lógicas entre los enunciados. Por ejemplo, si tú estás hablando de que estás a favor de una cosa, en el siguiente enunciado no me digas que estás en contra, porque no tiene ni pies ni cabeza. Entonces hay que utilizar la lógica. En relación temática, tenemos siempre que referirnos al mismo contenido. Es lo mismo que os pasa en clase cuando intentáis perder el tiempo, perdéis el hilo. Por ejemplo, si yo estoy explicando en clase esto de la coherencia, vosotros intentáis saltar, pues, de política, maestra que va a comer o cualquier otra cosa. Realmente eso no tiene relación temática con lo que se explica, no tiene coherencia. Y por último, la progresión informativa. Aquí están los temas, el tema y el rema, lo que os dije que era un poquito abstracto. Aporta informaciones acerca del tema principal. El tema, ¿qué es esto? Es aquello de lo que trata el texto, es decir, la información que tú conoces y de la que tú vas a tratar. O, dicho otras palabras, como os dije, es la idea principal de tu texto. Y el rema, la información nueva que se aportará, o también conocidas como las ideas secundarias que tú aportas sobre el texto. De todas formas, vamos a entrar un poquito más en profundidad en ello. El tema, aquello que contiene lo conocido, el tema general, y la información que nosotros queremos desarrollar. El rema, el contenido fundamental en un contexto o en una situación determinada, la información nueva. Si recordamos lo que comentamos en clase, tenemos que el tema se basa en la presuposición de una información conocida. Nosotros presuponemos sobre algo que nosotros vamos a hablar. Y el rema aportará una serie de informaciones nuevas sobre esa presuposición. Recordad, es como prejuzgar. Cuando vosotros veis a una persona, prejuzgáis si esa persona va a ser buena, mala, una mala follada, una antipática, un buenazo, un tonto, cualquier cosa. Entonces nosotros partimos de una información conocida, ya sea que nosotros la conocemos al 100% o de simple vista, y el rema sería todo lo nuevo que aprendemos. Todo esto realmente nos lleva a la progresión temática. Recordemos que hay 3 tipos de progresión temática, la lineal, de tema constante y de tema derivado. Luego los vamos a ver todos con ejemplillos. La progresión lineal, cada tema, cada rema es el origen del tema. Y existe un cambio constante en el foco de interés. ¿Recordad? Como un partido de tenis. Izquierda, derecha. Que va cambiando todo el rato el foco de interés, como el puntero que se está moviendo. ¿Vale? Que sería este esquemita de aquí. La progresión de tema constante. El mismo tema aparece siempre y lo único que varía son los remas. La típica de la narración, que en el caso de leyenda hablamos de una narración y utilizaríamos esta esquinilla. La progresión de tema derivado o de hipertema, como os dije. Los temas surgen de un hipertema que se encuentra al inicio, es decir, un tema genérico grande y tenemos una sucesión de temas con sus diferentes remas. Vamos a verlo con ejemplos. El primero, de progresión lineal. Cada rema es el origen del nuevo tema. He vuelto a utilizar el tema del fútbol para que algunos se enteren mejor. El tema 1, el fútbol, en general, el deporte, que nos lleva a una idea secundaria que en este caso pues he elegido los equipos de fútbol, los diferentes equipos de fútbol que existen. Este rema es el origen del nuevo tema. Al ser el origen del nuevo tema, en el tema 2 hablamos de equipos de nuevo. Y este tema nos deriva a un rema totalmente diferente, que en este caso pues hablaríamos de las diferentes equipaciones que hay en fútbol. Como cada rema es el origen del nuevo tema, pues este se crea como tema 3. Aquí hay una rata, perdonad. Tema 3, las equipaciones de fútbol. Bien, estas equipaciones de fútbol nos llevarían a un nuevo rema, que en este caso pues las marcas que patrocinan a los equipos de fútbol. Entonces vemos que cada rema es el origen del nuevo tema. En este caso el rema 1 origina el tema 2. El rema 2 origina el tema 3. La progresión de tema constante. Recordamos que hay un mismo tema, pero del que salen diferentes remas. En este caso he escogido el Lazarillo de Tormes. ¿Por qué? Porque si se supone que se da sobre todo en los textos narrativos, pues vamos a coger un ejemplo de texto narrativo. Vale.
Nuestro tema constante es el Lazarillo de Tormes. ¿Qué subtemas podríamos hallar? Pues yo he cogido estos tres, que fueron tres de los amos del Lazarillo. El ciego, el clérigo y el escudero. Este es uno de los más sencillos. Y por último, el de progresión de tema derivado. Recordamos que tenemos un hipertema del que derivan temas y remas independientes. ¿Qué he escogido? Pues el COVID. Como gusta tanto hablar, podría también haber escogido la huelga, pero bueno. El COVID-19. ¿Qué ocurre? Tenemos aquí un tema 1 y rema 1 independiente. Pues tema 1, la infección que hubo. Rema 1, en China. Independiente a esto, tendríamos el tema 2 y el rema 2 del que hablaríamos. El tema 2, el confinamiento, con su rema correspondiente, que serían las restricciones que lleva el confinamiento. Y el tema 3, he escogido la desescalada y como rema las fases que hubo de la desescalada. Entonces, de un tema general como es el COVID, en este caso, derivan los diferentes temas y remas independientes. Bien, pasamos a la cohesión. Aquí, aunque haya mucho texto, no hay que asustarse. ¿Qué era la cohesión? Este mecanismo lo que hacía es que se presenten conectadas entre sí las diferentes partes. Para ello es necesaria una serie de mecanismos o procedimientos lingüísticos. Vamos, que he dicho de otra manera. Lo que hay que hacer es que existen diferentes cosas que hacen que el texto tenga sentido internamente. Lo otro era unidad temática, por así decirlo. Y la cohesión serían mucho más mecanismos internos de procedimientos de la gramática pura y dura, eso que tanto os gusta. En este caso, léxicos semánticos y gramaticales. Aquí tenemos los léxicos semánticos. Os he subrayado en negrita para que no nos perdamos. Repetición, sustitución, hiponimia y peronimia y campo semántico. Nos vamos a la repetición, esto no hacerle caso, ¿vale? Repetición, reiteración de palabras a lo largo de un texto. Los consumidores tienen un poder difuso que ejercen cada vez que toman una decisión de compra. Un poder, ciertamente, pero poder. ¿Qué es lo que hace? Esto es una manera como de hacer que el lector no se pierda tanto. Repite el mecanismo, algunas palabras, para llamar la atención del lector y que el lector no se vaya a cazar camusinos con la mente y se pierda de lo que está leyendo. La repetición es un mecanismo bastante fácil de encontrar. La sustitución. Encontramos dos tipos de sustituciones, metafórica o metonímica y sinonimia y antonimia. Esta es la fácil. La sustitución por sinónimo y antónimo, con significado igual o opuesto. Hay veces que nosotros en los textos utilizamos sinónimo y antónimo. Esto es lo típico, que cuando os pongan algunas redacciones que no repitáis tanto las palabras. Para algo están los sinónimos. Para que vosotros le deis un poquito también de riqueza y postureo. Metafórica y metonímica. Esto es que se utiliza uno de los dos términos para sustituir otra palabra, el todo por la parte. El ejemplo que aparece, los gurús de un movimiento. En vez de utilizar guías, se utiliza gurús. Utiliza una palabra diferente para no repetirla. Hiponimia y peronimia. Recordamos, hiperonimia es la categoría grande, en este caso hablamos de persona. Hiponimia son las cositas pequeñas que engloba esa categoría grande. Hombre, mujer o niño. Pensemos en comida, pues en comida sería el hiperónimo y los hipónimos diferentes de comida pues serían todas las comidas que se os ocurran. En campo semántico o familia léxica hablamos de la relación de significado entre las palabras, pero de la misma categoría. Mira, hiponimia, peronimia y campo semántico son casi primo hermanos. La diferencia es que los campos semánticos van por significado y además una característica que tiene es que deben de ser de la misma categoría gramatical. Es decir, que si tú haces un campo semántico de colores, todo lo que vas a poner son colores, pero son de la misma categoría gramatical. En hipónimos y hiperánimos puedes poner cualquier categoría gramatical. Esa es la principal diferencia. Y pasamos a los mecanismos de cohesión gramatical. ¿Cuáles son esos? Elipsis, anáfora y catáfora y de sí. Vamos a pasar, ¿vale? Bien, la elipsis. La eliminación de un elemento que se da por sobreentendido. La elipsis más común en español, casi siempre, suele ser la elisión del sujeto. Hay veces que nosotros, por contexto, sobreentendemos las cosas, entendemos lo que nos está diciendo el texto. ¿Por qué? Porque lo ha dicho con anterioridad y a nosotros no nos hace falta escribirlo de nuevo, para ahorrar tinta. Eso sería la elipsis. La más común que podéis encontrar en un texto, ya os digo, la de los verbos que omiten los sujetos. Por ejemplo, andamos. Vosotros sabéis que cuando digo andamos se refiere a nosotros.
o canto, se sabe que se refiere a yo. Anáfora y catáfora. El procedimiento de referencia a un elemento anterior. Dice anáfora, es decir, algo que nos hace referencia a cosas que se han dicho antes. O nos hacen un spoiler al principio de la frase, catáfora. La catáfora nos dicen algo antes de que vaya a suceder, es decir, como que nos dan un pequeño adelanto. Por ejemplo, imaginaros estas dos frases. Vi a tu hermana. Sabemos que esta persona vio a la hermana de a saber quién. La vi en la bolera. La de aquí es una anáfora. ¿Por qué? Porque nos está haciendo referencia a algo que se ha dicho antes. Y ahora, si nos vamos a la siguiente frase que dice, le traduje a tu hermano el artículo, le, que es un pronombre, nos hace referencia al hermano pues, de Pepe. Le es una catáfora. ¿Por qué? Porque nos hace un pequeño spoiler de a quién se está refiriendo. ¿Vale? Siempre suelen ser pronombres de relativo, personales o demostrativos. Le, la, los, las y demás. La deísis viene de deo. Para señalar o hacer referencia a los elementos. ¿Vale? Son elementos deícticos. ¿Qué entra dentro de la deísis? Pues todo esto. Personal, social, espacial y temporal. Personal, pues que indican personas. Por tanto, pronombres personales y posesivos, o morfemas de persona de los verbos. ¿Vale? Yo quiero que tú vengas a mi fiesta. Yo hace referencia a una deísis personal. ¿Por qué? Porque nos está diciendo quién quiere venir. Social, a factores socioculturales. ¿Cuáles son esos? Tú, usted y vosotros. Cuando aparezca un tú, usted, un vosotros, hablamos de deísis social, de cabeza. Espacial, todo aquello que haga referencia al lugar. Adverbios y locuciones adverbiales, sobre todo, ¿vale? Pensad, por ejemplo, en allí, allí y demás. Temporal, todo lo que haga referencia al tiempo. Pues en este caso, tiempos verbales o correlación temporal, adverbio. Ejemplos de, por ejemplo, deísis temporal. Después vino a mi casa. Ese después es una deísis temporal. ¿Qué hay que hacer con todo esto realmente, tanto con estos mecanismos como con esto? Esto se tiene que aplicar en los textos. Esto es más práctico que teórico. Por tanto, de cara a las prácticas de coherencia y cohesión, lo suyo es que busquéis ejemplos diferentes de cada uno de los elementos, siempre citando las líneas de los textos. Y por último, tenemos aquí esta tabla tan bonita, que son la clasificación de los marcadores discursivos. Esto simplemente es para que sepáis que los marcadores discursivos ayudan al texto a ir hilándolo poco a poco. Tenéis millones de marcadores que podéis aprender 4 o 5 y no siempre utilizar el mismo. Y hasta aquí llegaría la explicación de lo que es el texto, adecuación, coherencia y cohesión. ¿Cómo estudiar realmente esto de cara al examen? Tenéis que coger los apuntes y con el texto que os proporcione, lo suyo sería que fuerais viendo cada uno de los elementos a través del texto para de cara al examen que os sea mucho más fácil y que comprendáis esto.